Buenas noches, chicas. Vamos a iniciar con la retroalimentación del parcial, que constaba de 10 preguntas con una única respuesta. Listo, la pregunta 1 dice, según Poliano, 1990, una función básica del docente hospitalario es educar al paciente en función de su enfermedad. Para ello, en el aula hospitalaria, el docente puede. La respuesta era la A. Las otras tres posibles respuestas no eran por qué. Acá, básico, seguir una secuencia estructurada de asignaturas no se puede, ¿cierto? Porque fíjense que el niño está en un contexto donde requiere un cuidado especial. Aplicar metodología tradicional de estudio, obvio tampoco, porque no están dentro de su colegio con sus compañeros, nada de esto es posible. Y realizar actividades recreativas, pues tampoco no es la función, ¿cierto? Aunque es importante, no es la función del aula hospitalaria. Listo. La pregunta 2 dice, algunas de las características que corresponden a la pluridimensionalidad del pedagogo hospitalario son, dice, algunas y son. Podía ser la A, la B o la C, pero como dice algunas, no podía ser una sola. Entonces eran todas las anteriores. El parcial era más de interpretación, casi que toda la información estaba dentro del parcial y de lo que hemos hablado. Pocas cosas tenían conceptos de memoria. ¿Por qué es importante la educación curricular en el aula hospitalaria? Listo. ¿Cuál era la respuesta? La C. Dice, porque un niño, niña y adolescente en condición hospitalaria requiere un plan de estudios adaptado a su condición, ¿cierto? Eso lo hemos hablado. Luego dice la A, porque un niño, niña o adolescente en condición de enfermedad requiere un plan de estudios más fácil. No lo requiere más fácil, lo requiere adaptado, ¿no? Porque en la Carta Europea en 1986 fueron publicados los derechos del niño hospitalizado. Entre ellos están el derecho a disponer locales amoblados y equipados, de modo que respondan a sus necesidades en materia de cuidados, de educación y de juegos, así como norma de seguridad. Entonces, tampoco esa es, digamos, la importancia, ¿cierto? Esto es una carta, sí, claro que sí, y hace parte importante, pero no es la importancia o sea, no es el por qué, ¿cierto? La que se adaptaba era la C. Y luego decía todas las anteriores. No podía ser todas las anteriores porque la B hace una descripción de la Carta Europea. ¿Listo? En la cuarta decía, ¿cuál es el objetivo de realizar actividades lúdico-pedagógicas en el aula hospitalaria? Podía ser la A, la B o la C. La que no podía hacer era solamente la A y la B, ¿cierto? Como la C también podía ser, la respuesta no podía ser solamente la A y la B, ¿sí? Listo. Ahora vamos a la pregunta 5. Con respecto al cuadro, pues vamos a deducir que la deducción correcta era la C. Acto educativo responde a unas acciones con un objetivo claro, que es el transformar el pensamiento de las personas que intervienen. ¿Por qué? Porque estaba aquí dentro del cuadro y hacemos una interpretación según lo que esté en la imagen. ¿Por qué no podía ser la A, la B o la D? La A dice que la acción educativa es menos funcional que el acto educativo. Eso no lo podemos saber, si es menos o no funcional, porque si miramos la acción educativa es informativa, eso es funcional. Instruccional también es funcional. Estereotipada también es funcional. Y esto lo podemos revisar y también es funcional. Entonces no sabemos, eso podría ser una interpretación muy subjetiva, ¿cierto? Aunque la interpretación por sí sola es subjetiva. ¿El acto educativo es esencial en la pedagogía hospitalaria? Mm, sí es esencial, pero también la acción educativa es esencial. Entonces, deducir eso también no sería completamente correcto. ¿La acción educativa es informativa? Eso es un concepto que está explícito. Acción educativa es informativa. Entonces, ¿cuál era la deducción más ajustada? Pues era la C. Recuerden que dentro de las pruebas Saber Pro siempre hay una que tiene muchísimo más puntaje. Listo.
En la pregunta 6, ¿qué son las normas de bioseguridad? La respuesta era la A, normas preventivas frente a los riesgos de infección de tipo físico, biológico y químico. Esa era la respuesta, ¿sí? Porque estamos hablando de, esas son las normas, son los riesgos que tienen con respecto a la infección, más allá de protocolos de prevención, pero prevención ¿a qué? Los protocolos de prevención pueden ser a muchas cosas, ¿sí? Entonces tendrían que tener esa salvedad y esa información básica, que son de infección de tipo físico, biológico y químico. Entonces era la A. La séptima. ¿Cuál es la resolución mencionada en clase frente a las normas de bioseguridad? Eso lo dijeron sus compañeras y dentro del documento estaba y lo podían revisar. Era la resolución 3100 de 2019. ¿Listo? Para las otras preguntas, que la 8, 9 y 10 estaba este documento. La 8 era la respuesta verdadera, B. Esta misma cita estaba acá dentro del documento. Entonces, era verdadera. La 9 igualmente estaba dentro del documento y era verdadera. Y la 10, pues hace referencia de cuántos aulas hospitalarias, que está en inglés, era una pregunta muy básica, decía como cuántas aulas hospitalarias existen actualmente en Bogotá. Aquí estaba también la respuesta dentro. En Bogotá actualmente cuenta con 32 aulas hospitalarias. Entonces, la respuesta era la A. Listo, chicas, espero que haya quedado claro. Si hay alguna duda, si hay algo que ustedes quieren sugerir, todavía tenemos tiempo. Por favor, revisémoslo y mañana para poder subir las notas.